Yo creo que aquí tenemos que trabajar en dos planos, un plano conceptual y un plano real. Y creo que tenemos que ver las relaciones entre ambos, que en ambos planos ha habido cambios importantísimos, muy importantes. Y muchos de esos cambios no están siendo discutidos y no tenemos definiciones claras sobre cada uno de los cambios que han acontecido. En términos reales, eh, los cambios que hemos tenido y que seguimos teniendo tienen que ver con la relación, muchos de ellos, entre el Estado y la ciudadanía. Creo que en todos los últimos tiempos, en América Latina y en general, en muchas democracias europeas, podemos registrar una decadencia del régimen político y un alejamiento del sistema político respecto de lo que podríamos llamar el sistema social o la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuando hemos hablado a veces y cuando aludimos a la teoría clásica del Estado, siempre pensamos en aquellos tres factores, ¿no?, que son territorio, población y gobierno. Esto ha ido variando con el tiempo. Ha habido una época en que los gobiernos se han fortalecido muchísimo. Por ejemplo, toda la época fascista, estoy hablando de los años 30 del siglo pasado, en que todos eran estados fuertes, pero ha habido luego lo que vivimos ahora en una época del liberalismo y del neoliberalismo, en que los estados son cada vez más débiles y ceden a la presión y al gobierno de facto de los grupos económicos. Y en muchos casos ya tenemos estados fallidos. Hay muchos casos en el mundo en que los, los gobiernos y el Estado, entendido como organización de la población, han desaparecido. Y nos encontramos solamente frente a la presencia de organizaciones humanas más o menos caóticas de emergencia y grandes regiones del mundo en que rige solamente la violencia, ¿no? Entonces, los retos son muy fuertes. Eso es lo que podríamos llamar en términos reales. En términos conceptuales, los conceptos curiosamente han ido teniendo una cierta autonomía respecto a los cambios reales. Es decir, sobre todo a partir de las Naciones Unidas, se ha avanzado muchísimo en la apreciación conceptual de los derechos humanos. Hemos tenido toda la distinta serie de generación de derechos. Primero los derechos cívicos, luego los derechos políticos, derechos humanos. Se avanza solamente en términos Recording conceptuales in progress. en el aspecto de lo que llamamos los derechos sociales, ¿no? Dentro de los cuales la llamada seguridad social se desenvuelve. En otras palabras, nos encontramos frente a una realidad sumamente movediza, tanto en el plano real, de lo que acontece en los hechos, en las sociedades, como en el plano conceptual. Y como trato de decirles, lo curioso es que ambos planos no necesariamente coinciden, sino que incluso se contradicen entre ellos. Y esto específicamente al tema que me piden, protección social. Cuando hablamos de protección social,
en realidad, y la OIT, por ejemplo, incide mucho en el tema de protección social en el presupuesto nacional del Perú, el presupuesto público, tenemos un rubro de protección social. El concepto de protección social, y eso lo podemos conversar desde mi punto de vista personal, que aparentemente sería un concepto sumamente progresista y positivo, en realidad es un concepto que disminuye la categoría de la ciudadanía y de la población. ¿Por qué? Porque supone que tenemos que ser protegidos. ¿Protegidos por quién? Protegidos por el Estado. Y entonces se nos dice, sí, porque para eso está el Estado. El Estado está para que nos proteja. El tema es que cuando decimos que el Estado está para que nos proteja, eh, como que nos ponemos en una relación de minoría frente al Estado. Reconocemos que estamos en una especie de minoría de edad o de debilidad y que entonces requerimos una protección. ¿Y quién debe protegernos? El Estado. Sucede que el Estado que debe protegernos renuncia a eso. Es la situación real en muchos de nuestros estados. El Estado dice, yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo simplemente tengo que cuidar de que la economía marche bien, de que la gente tenga libertad de empresa, y el resto se lo arreglan ustedes. Y con esa actitud, creamos una especie de vacío en el cual estamos en una situación de inseguridad. Inseguridad de todo tipo. Inseguridad humana, inseguridad alimentaria, eh, inseguridad social, inseguridad de todo tipo. Hay países como, por ejemplo, México, como Ecuador, Perú, en que la situación de inseguridad es dramática, al punto que ya la vida misma no nos pertenece. Podemos perecer en cualquier momento a manos de bandas organizadas para ellos, pero que no pueden ser o no quieren ser controladas o el Estado no quiere controlar. Entonces, eso da una situación más caótica y un abandono total de la ciudadanía que quiere ser protegida. Ahora, si esto es así, y podría añadir muchísimos elementos más, el tiempo no me da para eso, pero voy poniendo lo que me parece más importante. Después en la conversación podemos abundar. Creo que en el avance conceptual hay una serie de aspectos que podemos y deberíamos reivindicar. Sobre todo me parece que es el aspecto que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía. En toda historia de los derechos que nos ayuda a intentar aplicar un enfoque de derechos y no un enfoque de necesidades ni de carencias, que llamamos protección social, que en realidad lo que estamos pidiendo es que exista de parte del Estado una política social. Tenemos que eh, reivindicar todos los derechos que han sido consagrados en distintas asambleas y decisiones de las Naciones Unidas, que desde 1948, empezando por la Declaración de los Derechos Humanos, hasta al final de los 90,
considerando lo que se llamó la ampliación de derechos, que incluye los derechos de las mujeres, de los niños, incluso los derechos de los animales y de la naturaleza. Eso nos da una tal cantidad y calidad de conceptos que creo que como ciudadanos, reivindicando el poder que debería tener la ciudadanía frente al gobierno, deberíamos que, en primer lugar, los gobiernos que pretenden mirar a otro lado y que pretenden desembarazarse de sus obligaciones de invertir en la sociedad, hagan una inversión real, una inversión integral. No sé cómo estarán los presupuestos de los países a los cuales ustedes pertenecen, pero me temo que se parezcan mucho a lo que pasa con el presupuesto de Perú. El presupuesto de Perú, en que la inversión social es la parte menor del presupuesto. Cuando uno va a ver el presupuesto del Estado peruano, el presupuesto nacional del Estado peruano se encuentra en que la principal acción del gobierno es el suministro. El gobierno insiste para Perdón, reproducirse en perdón. México. Víctor Hugo, por favor, apague su Hay un audífono, ruido. su micro. Víctor Hugo, adelante. El gobierno invierte en sí mismo. Esa inversión en sí mismo, uno la ve cuando aprecia la cantidad enorme de remuneraciones que agobian la caja del Estado. Y dentro de las remuneraciones uno encuentra una enorme diferencia entre las remuneraciones del ejército de burócratas que no tienen ningún derecho, porque ahí también los derechos han sido eliminados, y los enormes sueldos que disfruta la burocracia que dirige el gobierno. Y la sociedad totalmente olvidada. Y ahí nos encontramos entonces porque no hay inversión para la alimentación de los niños, para la educación, para el tratamiento, etcétera, etcétera. No quiero terminar porque más bien lo que me interesa es conversar con ustedes, porque creo que la tarea fundamental que nos queda es doble. En primer lugar, es la de lograr que la inversión del gobierno en la sociedad sea mayor y que nosotros podamos observar el presupuesto de un Estado, encontremos que la inversión en el funcionamiento burocrático del propio Estado sea menor relativamente a la inversión en la sociedad misma. Eso es una primera reivindicación que nosotros tenemos que lograr. Y lo otro y lo segundo, que es tan importante o más importante que lo primero, es que nosotros tenemos que actualizar y modernizar y adecuar a las nuevas realidades nuestra propia visión de los derechos humanos especialmente, que ahora eh, está, tiene que ser renovada a la luz, primero, de los cambios que ha habido en la sociedad, en los cuales todo lo que llamamos formalidad va desapareciendo y lo que llamamos informalidad, es decir, la situación de precariedad en que millones de personas va creciendo, por un lado, y por otro lado, nosotros vemos toda esta situación a la luz de los cambios en la tecnología y en el modo de vida que se están produciendo tan aceleradamente en el mundo. Los cambios en la tecnología
Y tenemos también que apreciar, desgraciadamente, el peligro del mundo hoy día en entrar en una tercera guerra mundial. La defensa de la paz, el derecho de la sociedad tiene que ser reivindicado. El derecho de la gente a vivir en paz. El derecho de las personas a no ser arrastradas a un ejército contra su voluntad, a no ser llevadas por el Estado a vivir en una guerra, el derecho de las familias a sobrevivir. Estos momentos en que somos testigos de los genocidios que se están produciendo en el mundo, cuyos nombres no necesito mencionar. En fin, eso es lo que yo quería plantear con mi introducción a esta reunión en la cual espero poder conversar, discutir y abundar en detalles con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Por favor, seguramente vamos a tener algunas reacciones de parte de los participantes en este momento. Por favor, le rogaría si gentilmente nos acompañe después de las otras ponencias que tenemos para que podamos responder en forma conjunta. ¿Le parece? Claro que sí. Muchas Sí, gracias. sí, por supuesto. Gracias, doctor. A continuación, vamos a pedir a Gustavo. Por favor, Gustavo va a ser quien nos va a presentar también un video. Gustavo en este momento se encuentra en Francia, como bien decía también, ya es 1:36 de la madrugada. Y sabemos muy bien que ha hecho un sacrificio bastante grande para poder estar con nosotros en esta oportunidad y también agradecerle a Gustavo por su presentación. Gustavo, si nos escuchas, por favor, tienes la palabra. Hola, gracias Héctor, gracias a la comisión. Vilma, no tengo video, y le decía a Raúl, solo compartirles. Simplemente decir que acá están participando en Burdeos, Francia, más de 6.000 líderes y lideresas de los 5 continentes. Los 5 grandes temas que aparecieron aquí en la discusión en estos primeros 4 días y medio de trabajo, de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde, fue el tema de la economía, un eje fue el tema de economía popular, social y solidaria y el capitalismo de plataformas, al cual también refirió hace un rato Héctor. Apareció con mucha fuerza el tema de finanzas solidarias y diferentes dispositivos y mecanismos para generar el desarrollo de los relatos identitarios productivos de cada una de las diferentes comunidades. Apareció muy fuerte esta tensión entre la conceptualización, las conceptualizaciones y, al decir de Héctor, las realidades de las comunidades respecto de protección social, puesto en tensión con esta conceptualización y esta construcción de lo real vinculado a la seguridad social. Y por último apareció con mucha fuerza el tema de cuidados y género, integrado el tema de cuidados y género. La verdad que ahí, escuchándolo a Héctor, la primera cuestión que me gustaría compartir ya como comentario y como consulta, para que nos ofrezca después de tantos tiempos de venir trabajando y militando y gestionando en el campo. Aquí aparece el tema de protección social, sobre todo en África, en Europa, en Asia y en África, Europa, Asia y en mucha menor medida en América Latina y países del Caribe, pero con mucha fuerza en África y en Europa. Entiéndame que son las 2:20 acá, así que estoy patinando un poco y arranqué a las 7.
aparece esta cuestión de la protección social tramitada, Héctor, a través de la constitución de mutualidades. En algunos casos independientes del Estado y en algunos casos con articulación con los estados, en su gran mayoría con los estados locales. Una de las grandes cuestiones que se plantearon ahí para revisar, o que apareció como tensión, Héctor, esta cuestión de que las mutualidades resolvían como módulos muy territoriales y muy focalizados, pero no armaban sistema para construir un poder para producir el acontecimiento de una sociedad que pueda permear a la conceptualización y al acontecimiento de lo real de la protección social. Síntesis. Aquí aparece el tema de protección social, tramitado a través de dispositivos mutuales o de mutualidades, pero muy focalizado en la mutualidad para adentro y en la geografía que impacta, pero con dificultad, Héctor, de producir un sistema entre esas mutualidades para generar una construcción de poder que permee en la sociedad e interpele a los estados promoviendo inversiones más significativas en los presupuestos, sobre todo de las carteras o las agencias de desarrollo, de acción social de cada una de las diferentes naciones. Pero también aparece algo llamativo, que es el tema de la sindicalización, Héctor. Héctor y todos los que estamos aquí, sobre todo los de comisión, Raúl, Elena, Vilma, Eloisa, digo, apareció el tema de la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, porque también hubo una tensión entre la informalidad, no se define como contraposición de la formalidad, sino que la economía popular es una economía que tiene también un relato propio, aunque en muchos casos fue producida por el capitalismo de plataforma y sobre todo por el capitalismo financiero, o el neoliberalismo de plataforma y el neoliberalismo financiero. Entonces, aparece esta construcción de varias prácticas en África, en América Latina, dos en particular. Yo conozco una inclusive aquí en Argentina, aquí no estoy en Francia, pero en el país al que pertenezco directamente, ahí en el Río de la Plata, que es el tema de la sindicalización a través de la unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con la inclusión de un salario complementario y la articulación con grandes sindicatos del sector de pertenencia. Ese dispositivo le permitió disputar con el Estado, señalando que los mecanismos de aportes en los que trabajan en relación de dependencia no es el único ingreso que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas hacen sobre el Estado para que se reinvierta sobre la sociedad, sino que hay mecanismos que cuando uno compra 3 huevos, medio bife o un paquete de café o un paquete de yerba, está haciendo aporte, y ese aporte debería volver y estar organizado con el Estado para también promover el espacio de la protección social. En principio quería compartir. Entonces, ahí me parece, Héctor, capaz pudieras aportarnos o entre todos pensar y todas lo importante no solo de generar algunos mecanismos, algunos constructos, algunos establecimientos, algunas organizaciones mutuales en general aparecen aquí, que protejan a colectivos de aquellos que se asocian, sino cómo producir mecanismos que integren esos diferentes dispositivos mutuales de sindicatos o diferentes formatos asociativos que toman para producir un acontecimiento de poder territorial, de poder político, sociocomunitario, socioterritorial sobre un Estado que en más de las veces está ausente, sobre todo para este gran campo de la economía popular, comunitaria, feminista y social. Y por otro lado, la bajísima regulación, Héctor, que hay, o sea, la bajísima normativa de protección que refieren los estados nacionales respecto de los trabajadores y trabajadoras de estos sectores. Ahí me parece que una conversación interesante es cómo hacer que estas experiencias, que son interesantes, pero focalizadas, pueden armar una trama
para producir poder y empujar la puesta en conciencia del Estado y la permeabilidad de los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos y las ciudadanas. Y la otra cuestión, esto que planteaba yo al final. Paso palabra. Gracias, Vilma. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Gustavo. De verdad que es sumamente importante y valiosísimo tu aporte y tomaremos en cuenta dentro nuestra protección social. A continuación voy a ceder la palabra a Elena Almirati, quien es del Uruguay, quien nos hablará también de la protección social. Elena, tienes 7 minutos para que puedas compartir la realidad sobre la protección social desde el Uruguay. Adelante, Elena. Bien, bueno, buenas tardes a todos y bienvenida a esta actividad y sin duda saludar especialmente a Héctor Bejar y a su intervención. Buenas noches, Elena. Buenas Buenas noches. en todas las dimensiones. Más que profundizar en algunos temas de la protección social en Uruguay, voy a hacer énfasis en algunos aspectos que nos parece que faltan. Por un lado, tenemos una protección social en Uruguay que estaría bueno de poderla compartir en algún momento y quizás a través de link y documentos. Existen décadas de trabajo, de lucha, que termina en una protección social que es bastante vanguardista en Latinoamérica y que algunos aspectos son dignos de prestar atención. Por ejemplo, que tenemos un banco de previsión social, BPS, y que la dirección del banco está formado por 3 partes: el Estado, trabajadores y empresas. Y el sector de los trabajadores y las empresas se elige en una elección nacional. Es todo un tema para profundizar interesante. Pero después también que hay un conjunto de derechos en los trabajadores dependientes, en el cooperativismo históricamente bastante profundo y, como ya dije, bastante diferenciado. ¿Qué falta? Sin duda, en todas las áreas que tenemos de la protección social, falta mucho y hay plataformas de reivindicaciones, etcétera. No estoy acá planteando que estemos conformes con lo que tenemos, pero sería digno de otro día. Lo que nosotros queríamos profundizar es en algunas cosas que creemos que faltan y algunas reflexiones generales de lo que podría ser la protección social en la economía social y solidaria. En relación a lo que falta, contarles de que acá estamos desde hace 3 meses en un diálogo nacional social, que también sería digno de estudiar, que es un diálogo en muchas áreas. Ya tuvimos una experiencia en el 2009 que no culminó finalmente, y esta creemos que va a culminar, pero hay un gran diálogo social. Lo que creemos que falta, nosotros hace muchos años estamos trabajando y trabajamos en la conformación de algunas de las figuras que existen para la inserción en la seguridad social. Y acá me voy a detener a hablar de seguridad social y retiro y protección cuando ya no se trabaja, etcétera, esa concepción más clásica de la protección social. Creemos que en esa área lo que faltan es nuevas figuras. Si uno ve para atrás, lo que hay es las figuras, como se habló de mutuales, cooperativas, trabajo dependiente, las 8 horas, el seguro de paro, un conjunto de incluso de términos, tienen más de 50 años. ¿Ah? Y en eso seguimos ahondando. Después, lo último que ha habido
es la existencia de nuevas figuras para trabajadores de bajos recursos, llámese monotributo y monotributos sociales. Esas figuras en Uruguay son figuras patronales, no son de figuras de trabajadores no dependientes. Y son figuras para trabajadores de bajos recursos con aportes bajos, pero también con un retiro mínimo. Entonces, creemos que ahí hay un campo para profundizar. Y nosotros, desde la economía social y solidaria y desde las asociaciones de artesanos, lo que proponemos es un estudio para que los trabajadores no dependientes tengan por lo menos igualdad de derechos que los dependientes. Este es uno de los eslogans. Creemos que las nuevas figuras tendrían que tener igualdad de derechos. Uno es el que ya hablé, por ejemplo, es el seguro de desempleo que tiene el trabajador dependiente, y estuvo muy claro en la pandemia, cuando no había trabajo para mucha gente. Hay algunos que tenían protección y otros no tenían. El tema de la safralidad es un tema que da para profundizar, pero nosotros creemos que debería estar contemplado en la legislación. Y un gran tema que es el tema del aporte. ¿Qué hacemos cuando una persona ingresa al sistema de seguridad social con aporte y ya tiene una X cantidad de años? Entonces acá estamos en el área de lo contributivo o lo no contributivo del retiro. Creemos, porque tengo los 7 minutos que soy consciente, que en este tema nosotros definimos, no vamos por el camino de la definición del trabajador formal o informal. No creemos que la economía social y solidaria ni tenga que ser concebido como un conjunto de trabajadores pobres o precarios o informales, y tampoco concebimos que se hable del tema del trabajo digno cuando se habla de economía social y solidaria, porque ahí se está considerando de que nuestro trabajo no es digno, porque es que se está yendo hacia un trabajo digno. Nosotros lo que creemos es que debería haber políticas para el trabajo, no para el empleo, y con una concepción de que el trabajo tiene derechos o no tiene protección social o no tiene, y esa es la diferencia, no la formalidad e informalidad. Y para terminar, algunos conceptos generales del tema de la protección social en la economía solidaria. Nosotros creemos que más allá que debe haber políticas públicas, sin duda, porque el Estado somos nosotros, el Estado debería ser nuestro y reflejar las necesidades de la población, pero que no necesariamente la protección social pasa solo por las políticas públicas. Creemos que una posibilidad, que es lo que estaría en debate, es que la protección social es un conjunto de prácticas, normas y derechos, que algunas son públicas y otras son entre nosotros. Que si decimos que la economía solidaria es la que pone en el centro el cuidado de las personas, debería ver cuáles son las prácticas, y no todas son prácticas que deben de tener presupuesto, y no todas dependen también de lo público, pero son prácticas que ponen el cuidado de la persona en el centro. Y no siendo sin duda esto contradictorio, creemos que a la hora que habría que definir la protección social, cuáles son estas prácticas, estos derechos y estas normas, y sin duda cuando las haya y cuando bregamos para que las haya, tienen que tener presupuesto. No pueden haber normas vaciadas de presupuesto para la economía social y solidaria, y la otra economía tiene el peso y el resto del Estado entero. Entonces, bueno, nos quedamos por acá, abrazamos la actividad y creemos que
que más allá de pelear algunas y de tratar de tener algunos logros, ahora estoy, Vilma. Vilma, cuidadora del tiempo, Sí, ¿dónde sí. estás? Estás, Perfecta. tenía un minutito más para ti. Pero Bueno, también bien, entonces solo para despedirme. aquí estoy. Bien. Creemos que el gran debate es pensar qué es protección social, cuáles son los derechos, qué es el concepto del trabajador, de la economía solidaria y cómo nos cuidamos, ¿no? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué sería todo esto para que las personas, ¿no? Y la sociedad sea una sociedad diferente? Y sin duda, en conjunto con un presupuesto, y abrazamos que en YESEF se está tratando este tema. En la OIT, para que tengan una idea, y acá termino, en la 110 ABA conferencia de la OIT se trató el tema de la economía social y solidaria por primera vez. En nuestro país, quien nos representó fueron los asalariados y los empresarios. Y el tema del documento es trabajo digno. Pero abrazamos lo que ahí se resolvió, que hay que legislar nuevas herramientas. Paso la palabra. Muchas gracias, Elena. De verdad, tus reflexiones son sumamente importantes y creo que cada uno de nosotros vamos a ir analizando, actualizando. Ha sido sumamente importante el tema que acabas de abordarnos y bueno, pues seguiremos en esta construcción colectiva sobre todo. Seguidamente cederemos la palabra a Sergio Hijos de Chile. Ya está con nosotros. Por favor, Sergio, si estás con nosotros, si te veo acá. Entonces, tienes la palabra, al igual que Elena, tienes 7 minutos y gracias por estar en medio de nosotros y nosotras en este diálogo que es tan rico con los diferentes aportes de los diferentes países. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias, compañero. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Bueno, muchas gracias, compañeros, nuevamente. Primero que todo, presentarme, Sergio Hijos. Soy de la región de la Araucanía, en el sur de Chile, y también soy funcionario del Instituto de Previsión Social de Chile, que es la entidad pública de seguridad social y que tiene a su cargo el pago de los beneficios del sistema antiguo de pensiones y también del sistema solidario y del nuevo seguro social previsional, que es una reforma que se aprobó este año. Bueno, contarles que el gran tema del debate en Chile es la participación o no del Estado dentro de la seguridad social y de la protección social, porque paradójicamente, ¿cierto?, a lo que se conoce como protección social y seguridad social, en Chile el Estado ha estado ausente o ha sido apartado y entregado todos estos mecanismos de seguridad social y de protección social a entidades privadas. Y cuando digo todos, me refiero a prácticamente todos, a excepción de algunas pequeñas cosas que se mantuvieron en el Estado y que no fueron posibles traspasar a los privados porque los privados no podían hacerse cargo de ello. Este modelo que fue instalado en el año 80, en la dictadura militar, se empezó a caer solo en los últimos años. En el tema, por ejemplo, de salud, por la incapacidad de las aseguradoras privadas para prestar buenas condiciones y estas aseguradoras privadas, que en Chile se llaman ISAPRE, aseguradoras privadas de salud, instituciones de salud previsional, así se llaman ISAPRES en Chile, tuvieron que ser rescatadas por el Estado porque estaban prácticamente en la quiebra y estaban digamos, a punto de caerse sola. Entonces, el Estado tuvo que intervenir, pero paradójicamente para salvar a estas instituciones privadas y mantenerlas con vida. Por otro lado, en el sistema de pensiones tenemos que acá se crearon las administradoras de fondos de pensión, la AFP,
Y hoy día, después de la reforma que se acaba de aprobar este año, más que una reforma es una consolidación del sistema privado de la AFP, que en términos prácticos lo que significa esta reforma es que hoy día van a llegar nuevos recursos de cotizaciones por parte de los empleadores, van a llegar directamente a las administradoras de fondos de pensiones. Si bien es cierto, se crea un pilar solidario transitorio, finalmente todos los recursos de esta mal llamada reforma van a volver a o van a llegar a las administradoras de fondos de pensiones privadas. Entonces, sin embargo, transitoriamente con esta reforma que se acaba de implementar, y ahora me voy a meter más en el tema de las pensiones, vamos a llegar a un sistema en que van a haber tres fuentes de financiamiento de las pensiones, en el caso de un pensionado, digamos, del sistema privado. Por una parte, un piso mínimo, que es una especie de pensión universal no contributiva, que se llama pensión garantizada universal, que hoy día están alrededor de los $250 en Chile. Por otro lado, se crea con la reforma de pensiones de este año un nuevo seguro social previsional, que es de carácter, podríamos decir, solidario, pero ahí hay que discutir si existe o no existe solidaridad, pero se crea este nuevo pilar que es estatal, que funciona bajo una cierta lógica de solidaridad intergeneracional y que va a beneficiar a los pensionados que estén pensionados o que se vayan a pensionar durante los próximos 20 años. Entonces, por un lado está la pensión universal, ¿cierto? La PGU. Por otro lado está este nuevo seguro social previsional que también es estatal y que también administra el Instituto de Previsión Social de Chile, donde yo trabajo. Y como tercer pilar está la capitalización que se haya realizado por parte del trabajador en la administradora de fondos de pensiones. Si bien es cierto, se valora la existencia de la pensión garantizada universal y, y la cantidad, digamos, a la que se ha llegado con esta pensión, que es una pensión, reitero, de carácter universal, no contributivo, que es un piso mínimo, pero la verdad es que el fracaso del sistema privado de capitalización ha hecho que esta pensión no contributiva y este piso mínimo sea en definitiva lo que la gente recibe. Entonces, si uno compara, por ejemplo, la pensión promedio de los últimos 5 años, es de aproximadamente $60 y la pensión no contributiva es de 250. Entonces, estamos hablando de una tremenda diferencia. Y aproximadamente para personas que tengan 25 años de cotización, el nuevo seguro social previsional va a ser aproximadamente $100. Entonces, lo que va a pagar el Estado desde enero del próximo año va a ser aproximadamente $350 y tenemos que el sistema creado para pagar pensiones, el sistema privado, paga en promedio, digamos, $60. Entonces, hay una tremenda diferencia y esto lo que hace, como yo digo, es que la gente tenga que pensionarse con la pensión mínima, con el piso mínimo. Y esto significa un tremendo problema social porque este piso mínimo es para personas que tengan sueldos altos o sueldos bajos. Entonces, las personas que hayan cotizado y que tengan una remuneración mayor, ¿cierto? O hayan cotizado por más dinero, la verdad es que no va a tener una retribución de acuerdo a lo que uno entiende que tiene que ser, digamos, una pensión de acuerdo a la tasa de reemplazo. Entonces, las tasas de reemplazo que se logra con este conjunto de beneficios, la mayoría de ellos estatales, son demasiado bajas. En el caso de las mujeres estamos hablando de 16%, 15, 16% de tasa de reemplazo. Y ese es el problema en Chile, que todavía no hemos llegado a establecer un sistema realmente de seguridad social con los principios de la seguridad social, sino que estamos todavía en la privatización y todo este armado, ¿cierto? Es un armado que busca beneficiar a las entidades privadas, consolidarlas, y no tiene nada de seguridad social. Por ejemplo, lo que decía recién la compañera de Uruguay, no hay una participación tripartita en ningún estamento, no está la voz de los trabajadores, no está la voz de los empresarios,
por lo que no reúne las condiciones mínimas para ser consideradas entidades de seguridad social. Por otro lado, también tenemos nosotros un seguro de cesantía, que es un seguro que también está administrado por administradoras privadas, administradoras de fondos de cesantía, se llaman AFC. Por otro lado, lo que se ha venido discutiendo mucho en este último tiempo en Chile es el establecimiento de un estipendio para las cuidadoras de personas enfermas, adultos mayores o niños. Esto, digamos, también es una discusión que busca avanzar en la idea de un piso mínimo, ¿cierto? De una pensión universal, no contributiva, que en este caso también está pensada para las cuidadoras, y digo cuidadoras porque en su gran mayoría son mujeres. Eso es, compañeros, lo que tenemos en Chile, y insisto con la idea de que acá el tema de la protección social y de la seguridad social ha pasado principalmente por el hecho de convertir a las entidades de la seguridad social en empresas privadas con fines de lucro, alejadas completamente de lo que se entiende por seguridad social. Muchas gracias. Ya iré compartiendo también seguidamente el tema de protección social en Bolivia. Es así que mi nombre, bueno, es Vilma Quinteros. Actualmente represento al Movimiento de Economía Social Solidaria, Comunitaria y Comercio Justo. Y bueno, estamos en la ciudad de La Paz, si bien nuestro accionar es a nivel nacional, a todo lo que es la protección social en Bolivia. Para nosotros es un conjunto de políticas, programas y acciones que el Estado implementa para reducir la pobreza, la desigualdad y sobre todo la vulnerabilidad de la población frente a los riesgos económicos, sociales y de salud. Es así que de un marco general, la protección social en Bolivia se organiza prácticamente en base a tres pilares fundamentales. Uno que está referido a la seguridad social contributiva, que protege a los trabajadores formales a través de aportes obligatorios a sistemas de pensiones de salud, que está administrada por entidades como el Sistema Integral de Pensiones, el SIP y las cajas de salud. Asimismo, financiada por aportes de los empleadores y los trabajadores. Asimismo, como segundo pilar tenemos la protección social no contributiva, que incluye programas financiados por el Estado que benefician principalmente a grupos vulnerables como son los niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas, etc. Estos programas son transferencias directas a subsidiar, está relacionado a lo que es el mercado laboral y los programas de empleo. Estas políticas están orientadas a promover el empleo, la capacitación laboral y la formalización de trabajo. Ahora, ¿cuáles son estos principales programas de protección social? Tenemos lo que es la renta dignidad, que está referido a las personas. El tipo de apoyo se brinda, es una transferencia monetaria mensual que garantiza los ingresos mínimos en la vejez. El otro programa que se tiene es el bono Juancito Pinto, que está referido a los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas. Es un bono anual que se les da un valor de bolivianos 200. Es para reducir la deserción escolar sobre todo. El otro programa está referido a lo que es el bono Juana Zurduy, que son mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. Los beneficiarios están están dirigidos, como decía antes, a las mujeres que están embarazadas y a los niños menores de 2 años. El tipo de apoyo son transferencias condicionadas.
y qué objetivo tiene es mejorar la salud materno-infantil. Y el otro programa es el subsidio prenatal y de lactancia, madres trabajadoras y mujeres embarazadas, que el tipo de apoyo es que se les brinda a través de alimentos y productos de primera necesidad, a fin de mejorar la nutrición materno-infantil. Y el último es el bono para personas con discapacidad grave y muy grave, personas con capacidades diferentes y capacidades severas. Hay una transferencia monetaria mensual y sobre todo para promover la inclusión social y el apoyo económico. Las instituciones responsables, como en algunos otros de los países que ya manifestaron, es el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, los gobiernos autónomos departamentales y municipales que ejecutan programas locales. ¿Cuáles son los desafíos actuales? La alta informalidad laboral, que tenemos más del 75% de la fuerza laboral, la cobertura limitada de la seguridad social contributiva, la dependencia de los recursos naturales para financiar programas sociales, la necesidad de mejorar la focalización y la sostenibilidad de los beneficios, la adaptación frente al nuevo riesgo, cambio climático, envejecimiento poblacional, la digitalización del trabajo. ¿Y qué avances hemos tenido y resultados? Una reducción en las últimas 2 décadas en el mayor acceso a la educación y salud básica, el incremento del gasto social en el presupuesto público, el fortalecimiento del enfoque de derechos, la equidad de género en políticas sociales. Creo que lo más relevante está referido esto a la protección social, que comprenden estos mecanismos públicos, sobre todo, como bien decía, para reducir la pobreza, la vulnerabilidad, la desigualdad, para que el asegurado tenga un acceso a salud, a la pensión y a una educación y empleo. Entonces, como bien les decía también, que hay esta seguridad social que es contributiva, y también que están referidas a las políticas de empleo, que es la formalización laboral y la capacitación. Para nosotros es un punto clave. La información en Bolivia es altísima, lo cual limita la cobertura del sistema contributivo. Por ejemplo, un estudio señala que solo alrededor del 20% de la población estaba afiliada en un seguro social formal. Y creo que esto también hace de que no toda la población se tenga un seguro social que sea para la mayoría. El Estado ha impulsado un sistema único de salud, que es el SUS, con carácter universal y gratuito para quienes no tienen la seguridad social, sobre todo formal. Ahora, las coberturas generalmente se dan en salud y seguro social. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, el 92.2% de los partos fueron atendidos especialmente por las personas de salud que son calificadas, ¿no? Creo que también esto sí ha habido de alguna manera un avance. El Ministerio de Salud, además, también que nos dice que han atendido a 8.284.462 personas que están adscritas al SUS. O sea, como verán ustedes, es la mayoría también de las personas que pueden tener un seguro. El SUS cubre aproximadamente el 90% de las enfermedades en el país, según declaraciones que nos realizan. Y algo que tenemos que también valorar es el programa de protección social, que es la renta dignidad, que es una transferencia mensual a personas mayores, como les decía, de más de 60 años, con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo de vejez, ¿no? Entonces son estos los pilares que actualmente se vienen manejando. Sin embargo, de acuerdo, como ustedes bien saben, hemos tenido recientemente las elecciones a nivel nacional,
Y bueno, la política también cambiará. Ya en los diferentes estados se escucha de que irá aumentando las pensiones y también tendremos una mejor cobertura de salud, etcétera, etcétera. El 8 de noviembre nosotros tendremos un nuevo gobierno con nuevas políticas que seguramente van a estar también de alguna manera al alcance de toda la población. Como ustedes verán, que por el problema que también tuvimos en el país, la falta de gasolina, el no circulante, entonces los productos sobre todo de la canasta familiar, como también los medicamentos han tenido un alce bastante importante que no son accesibles a muchas de las personas. Creo que esto también de alguna manera ha ido a perjudicar especialmente en los programas que son claves, porque no ha sido, por ejemplo, en las enfermedades que no han sido cubiertas por el tema sobre todo por el tema de salud, el tema del gasto social, el tema de los sobre todo de los alcances que ha tenido varias personas que no han podido ser incluidas en este sistema. No creo que son estos y estoy plenamente de acuerdo cuando se dicen que deben haber nuevas políticas que vayan realmente a poder formalizar el tema de la cobertura en lo que es la protección social a partir sobre todo de los derechos humanos, los derechos que corresponden a las personas, y eso es sumamente importante. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes y seguidamente voy a ceder la palabra a Patricio Bravo, quien es de Ecuador, quien también nos presentará la experiencia del Ecuador. Gracias. Adelante, Patricio. Muchas gracias. Saludos y felicitaciones por la exposición del doctor Héctor Béjar sobre el tema y el acercamiento a conceptos y realidades. Me llamo Patricio Bravo, soy parte de una red austral de economía solidaria al sur del Ecuador y del movimiento de economía social y solidaria, el MESE. Nosotros tenemos dentro de los ejes y actividades de trabajo la parte de economía social solidaria, en el tema también de protección social, pero más acercada a lo que son los circuitos económicos solidarios, que son expresión de autogestión, de no delegación directa al sector oficial, sino que todo lo que genera actividades autogestionarias, comunitarias y sociales y económicas también, pues consideramos no adjudicable al sector oficial, porque ya tenemos experiencia histórica de que los sectores vulnerables jamás han sido contemplados en las políticas ni en los presupuestos generales del Estado. El Ecuador, un país de 18.14 millones de personas, de los cuales 5.2 millones de ecuatorianos viven con ingresos menores a los $91 y pues acercándose a lo mínimo de supervivencia y pues en una economía que va paulatinamente agravándose por el marco político, por el enfoque de las políticas de gobierno que en términos de protección social, pues no dejan de ser enunciativas y pues no se acercan a realidades concretas. Por ello es que se ha notado un incremento paulatino de la pobreza extrema, principalmente en los sectores rurales y pues concentrada en territorios totalmente vulnerables por aspectos sociales, económicos, geográficos, etc. Se constata una marcada desigualdad en los sectores urbanos y rurales por infraestructura social básica, por atención de servicios básicos como
salud, educación, seguridad, lo que afecta su calidad de vida. Principalmente los grupos más afectados son indígenas, una población afroecuatoriana, población negra y población amazónica de la región oriental. En cuanto a protección social, lo consideramos como un derecho fundamental, cuya ascendencia ya lo hizo mención Héctor Béjar, y de igual manera la protección social está consagrada con marcado énfasis en la economía social y solidaria, en enunciado. En enunciado, la Constitución del año 2008 consagra la economía del Ecuador enfocada al sector social, de economía social y solidaria, y por eso que se constituyó ya el, el margen institucional, como es la Superintendencia de Economía Social y Solidaria y el Instituto de Economía Social y Solidaria, el IEPS. Sectores que no han tenido la relevancia que deben tener cuando un enfoque de la política nacional concibe al hombre como centro de la actividad social económica y no al capital en sí. Por ello es que se trata actualmente de enfocar cambios en la Constitución. ¿Por qué? Porque no está dando ni contemplando beneficios para el capital ni al extractivismo, sino está tratando de recaudar derechos como son el derecho principal de la naturaleza, porque es la fuente de la cual concebimos el agua, concebimos la conservación de nuestros dichos ecosistemas, y no son sometidos a transnacionales que buscan con afán marcado el extractivismo de oro, plata y otros elementos. En la Constitución está contemplado ya un Plan Nacional de Desarrollo, así como un Plan Nacional de Protección Social, cuyos brazos de ejecución son el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por una parte, en lo que contempla el área social, y el Ministerio de Salud Pública. También se tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual tiene una administración autónoma, pero sin embargo, en muchas ocasiones históricamente ha constituido sus recursos, que son recursos de los afiliados, de los pensionistas, han constituido como una caja del Estado para solucionar aspectos emergentes. Y eso, obviamente, va en detrimento de la protección y prestación de los servicios sociales, cuyo aspecto fundamental es la salud de la cual ha declarado oficialmente, y no por influencias externas ni comentarios, sino simplemente por los mismos actores de empleados médicos, asociaciones de profesionales de la salud, han declarado emergencia en establecimientos de salud justamente por la falta de recursos elementales para su trabajo. Y por parte de los afiliados, de las pensionistas, hemos reclamado cada vez mínima atención del Seguro Social, que se ha desvinculado de su obligación, y constituyendo inclusive el riesgo a futuro de colapsar el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque existen cada vez menos cotizantes, menos afiliados, y existe mayor familiares como destino de atención por normativas anteriores, pero que no puede dar asistencia el Seguro Social, y existe menor capacidad de financiamiento a mediano y largo plazo de la institucionalidad del Seguro Social, por lo que debe hacerse continuos estudios y actualizaciones económicas para asegurar
su permanencia en su rol principal, que es la prestación de salud y prestaciones de tipo económico emergentes como préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios para vivienda social, etcétera, de lo cual pues, están limitados cada vez más. Obviamente existen, como ya se indicaba, también logros y desafíos, y no dejamos de participar de enfoques familiares como los de Perú, como los de Bolivia, que tienen situaciones o que viven situaciones políticas similares de un avance del capitalismo sobre estructuras oficiales, estructuras administrativas deficientes y en donde prima la corrupción, en muchos casos constatado como un elemento que deteriora la calidad de servicios, calidad de financiamiento para la protección social. Esto, en estos casos, ha habido una finalidad que insistimos, que es la reducción de la pobreza, pero se topa con fenómenos y problemas estructurales que no dan visos de sostenibilidad al sistema, sostenibilidad en el punto de vista económico, social, ambiental y cultural, etc. Lo cual pues hace que estemos ausentes de un modelo orientado a garantizar los servicios de protección social. Se caracteriza también el Estado por un sistema de prestaciones de asistencialismo emergente a través de los bonos. Como ya Vilma decía, pues existe bonos de la pobreza, bonos para mujeres, bonos por vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad por aspectos de riesgos, también bonos para adultos mayores, bonos por discapacidad, un aspecto más o menos parecido, pero que calificamos nosotros como una acción bomberil, que es decir, que busca apagar incendios ante situaciones ocasionales y improvisadas que se presentan, ¿no? Con el afán de participación de jóvenes, con bono para jóvenes, con bono para emprendedores que han sufrido asuntos emergentes por protestas sociales, por huelgas declaradas en territorios del país. Y eso pues ha marcado totalmente, como reitero, el asistencialismo en esta calidad de prestaciones. Otro problema que tenemos grande y que está a puertas ya el país de solucionar es la deuda externa atosigante impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Eso ya causó generación de incremento. Gracias, estamos aquí. Ya estamos en hora, Patricia, estamos en hora. Sí, Vilmita, realmente es bastante corto el tiempo, pero bueno, se citan problemas para saber que existen coyunturas y existen visos de, como repito, de autogestión en la que es la misma sociedad la que tenemos que buscar alternativas para combatir el centralismo, para combatir la improvisación de políticas públicas y pues sacar adelante mínimos proyectos comunitarios como de comercialización agroecológica, de producción alternativa, artesanal, prestación de servicios, etc. Ante ello, pues, consideramos que el empleo digno debe darse en la utilización del espacio público, en las mejores condiciones para trabajar en el aspecto de producción, de transformación y comercialización de productos para la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Queda pendiente el tema para seguirlo conversando, sea en la comisión o en otros espacios. Muchas gracias. Adelante. Bien. Patricio, gracias. Muchas gracias, Patricio.
Estaremos aguardando las preguntas al finalizar. Seguidamente cedemos la palabra a Raúl Luna, quien es del Perú, también quien nos presentará en 7 minutos lo que es la seguridad, el enfoque y también las perspectivas de protección social. Por favor, Raúl, tienes la palabra. Bien, sí, gracias. Gracias, Wilma. Eh, sí, para señalar que el tema de la protección social está en la agenda pública nacional, no solamente en el espacio académico, sino en las calles. Y precisamente enarbolado por los jóvenes. Ya hace un mes aproximadamente, los días sábados y domingos, los jóvenes y las jóvenes han salido a las calles a pelear contra el sistema de la AFP, que no garantiza la atención en salud ni la jubilación para los peruanos y peruanas. Entonces, uno que está en las calles no es solamente un tema académico, que sí ya, por tanto, es ya importante, porque el fracaso de las AFPs ha significado que las poblaciones que han cotizado por muchos años no hayan podido tener un acceso a esta. Y este tema ha contribuido a articular otras protestas y otros reclamos y demandas para que la población plantee y demande gobernabilidad, ejercicio de la democracia y una lucha contra la corrupción, contra la delincuencia. Un segundo punto que también es conveniente precisar que por el tiempo voy a hacer un punteo de temas. Existe legislación a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, de Mercosur y de los acuerdos de integración regional que sí plantean una cobertura de protección social que puede ser compartida en nuestros países, porque muchos estudiantes y personas que trabajan en otros países que sí podrían tener a sistemas de jubilación de atención médica como parte al ser integrantes de la Comunidad Andina de Naciones. Creo que ese aspecto hay que recordarlo y tenerlo presente, pues no solamente existe un marco nacional, ¿no? Entonces, en esa medida sí es muy valiosa la experiencia que tiene Uruguay, que lo ha planteado muy bien Elena, que nos debería permitir no solamente el acceso al conocimiento de esas alternativas, sino también al ejercicio de los derechos a nivel latinoamericano. Un tercer punto sobre el cual quisiera insistir también es la necesidad de que los protagonistas asuman que son actores no para ser dependientes, no para recién señalar que tenemos el derecho a exigir estos mecanismos de protección social. Entonces, falta una actoría en nuestros países, ¿no? Recién los jóvenes están desarrollándolo con mucha fuerza. Había también organizaciones de jubilados y cesantes, eso es muy bueno, pero como se requiere articulación y presencia por parte de los sindicatos, organizaciones, iglesias, para que se dé este ejercicio. Entonces, es fundamental esto que se incorpore en la agenda de las organizaciones. El enfoque de protección social ha sido en muchos espacios y momentos planteado como que se dirige a poblaciones pobres. Primero, que no son pobres, son empobrecidas. Segundo, que tampoco son vulnerables, se les ha convertido en vulnerables. O sea, la pobreza no tiene un origen ni una causa a partir de la productividad o el nivel de ingresos de los pobres, sino es una relación social porque junto a la acumulación de la riqueza y de la ganancia es la que genera la pobreza. Entonces, es conveniente precisar que no son políticas de compensación o de hacer el favor a los que no pudieron funcionar en este sistema. Eso también se requiere desarrollar con más fuerza en nuestras agendas nacionales y continentales. A esto se vincula también la necesidad de precisar los altísimos niveles de corrupción en los programas focalizados. En el caso de Perú, y también tengo entendido en otros países, la alimentación, la educación y los servicios que se brindan a las poblaciones que se les da protección social son muy malos. En el caso de Perú y en otros países se ha visto la presencia de gusanos, bacterias, microbios en la alimentación que se les alcanza. Entonces, también es conveniente demandar y exigir la calidad y la atención sanitaria en
en estos programas. Y también vincularlo a que no se contribuye al desarrollo de economías locales que sí plantea la economía solidaria. Muchas veces en una región de la sierra o de la selva peruana se les lleva alimentos que vienen del extranjero o alimentos que provienen de las ciudades, dejando de lado a los productores y productoras locales que podrían ser los que abastecen de estos alimentos. Entonces, es importante que se ponga énfasis en este aspecto porque desde la economía solidaria nos planteamos, para que nuestra región se desarrolle, produce y consume regionalmente. Y al comprarse alimentos para las poblaciones focalizadas que vienen del extranjero o vienen enlatados que provienen del extranjero, como digo, o de las ciudades, niega la posibilidad que los agricultores y las agricultoras, en una perspectiva de soberanía alimentaria, puedan atender también estas necesidades. Este es un aspecto que es conveniente señalar. Otro aspecto también que nos parece conveniente señalar es la necesidad que lo asumamos, creo que lo decía Héctor y también lo planteó Gustavo, que se plantee el derecho que tenemos los ciudadanos al cotizar regularmente nuestros impuestos a través del IGB o a través de los impuestos que corresponden a los salariados y empleados, que tenemos derecho a que se brinde educación de calidad como un derecho universal o un derecho a la salud. Entonces, que la protección social no sea asumida con mecanismos compensatorios ante los bajos sueldos, ante la negligencia del Estado para atender sus responsabilidades. Y también es conveniente insistir en que la forma como hoy día se atiende el seguro social y la jubilación no siempre ha sido así. Podríamos ver en periodos anteriores que nuestros padres, nuestras madres, si nos comentan, o nosotros en nuestra niñez, el seguro social o el sistema de salud era mucho mejor de lo que es hoy día. Entonces también hay procesos de corrupción o que el dinero se va destinando hacia otros rubros. Y de repente planteo un caso personal. Yo estoy pendiente de una operación a cataratas al ojo, ya estoy años, y hoy día el seguro me dice que me cubre la atención médica, pero yo tengo que comprar mis lentes intraoculares. El mío es un caso al igual que el de otras personas para poder demandar que funcione esto. Y finalmente, para señalar en el marco de los 7 minutos, señalar que la estrategia, coincido plenamente con Gustavo, no debe estar en que se formen pequeñas empresitas, pequeñas cooperativas que se limitan a pequeños recursos y préstamos a los trabajadores del sector marginal, informal. Les cobran temporalmente. Estas cooperativas hacen que se endeude la persona y después las cooperativas le entregan directamente el dinero al Seguro Social. Entonces, este es un sistema de crédito, tipo tarjeta de crédito social para la salud. Más bien deberíamos enfocarnos hacia que el Estado asuma plenamente su responsabilidad. Y finalmente, para señalar que en un enfoque de derechos y protección social no solamente debe incluirse la atención en salud, sino la atención frente al COVID, frente a sismos, frente a terremotos, frente a inseguridad, frente a la delincuencia. Es decir, que la responsabilidad que tiene la policía, el Poder Judicial, debe ser parte de esta responsabilidad que el Estado tiene para protegernos y no solamente cuando nos enfermemos. Más aún, más bien debieran existir políticas de prevención para no enfermarse. Enfermarse y recuperar la salud ya es muy difícil. Entonces, bien, gracias por vuestro tiempo. Esto es lo que hemos podido un poco avanzar y seguiremos comprometidos desde la Comisión de Protección Social para seguir aportando al conjunto de la población de Latinoamérica a través del RIPES y también como una forma de incorporar el enfoque de protección social en circuitos productivos con un enfoque de género, también desde los pueblos originarios y un aporte también desde la protección a la educación, porque las personas que se formen en la educación serán las que hoy día la ejercerán y mañana cumplirán funciones de protagonismo en la sociedad para seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias por tu presentación. Es muy importante.
Y a través de las exposiciones podemos decir que también la protección social es un derecho humano fundamental y una herramienta sobre todo clave para reducir desigualdades, garantizar dignidad y generar el bienestar en la vida de las personas. Hemos hablado también de lo que es un conjunto de políticas, políticas públicas y que están de alguna manera... Ay, Dios, perdón, no sé qué ha pasado. Bueno, seguidamente daremos la palabra, por favor, a los participantes para que puedan presentar sus preguntas a los expositores. Vilma, es que tienes dos pantallas, tienes celular y la otra, tienes que apagar alguna para evitar el eco. Gracias, gracias. No, es que quien está de este lado ve el todo. Denme un minuto. Ahora sí. Por favor. Si tienen algunas preguntas. ¿Qué tal, compañeras? Perdón, soy Barbosa Orlando, soy de Misiones, República Argentina. Vivo en la zona norte de la provincia, soy pequeño productor, soy delegado de una organización, como lo pueden ver a mi espalda, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Soy dirigente político también, comprometido con la democracia. Estuve escuchando atentamente a la Comisión de Protección Social, a todo el equipo disertante, todo muy loable, la exposición de cada uno. Para mí esto es una de las tantas espacios donde participo con la multisectorial federal también, y aprendo muchísimo en estos espacios. Tengo un emprendimiento que justamente hablando de lo que es la protección social, nos llevó a armarnos desde la Unión de Trabajadores de la Tierra para salvar un producto insignia de nuestra provincia, del desarraigo de los pequeños productores en las chacras, una deuda del Estado para con las familias, con los campesinos de la ley de acceso a la tierra. Entonces creamos un emprendimiento con una marca de hierba propia para salvar ese sector, ese eslabón postergado de todos los precios justos que por ahí se crean dentro de los ministerios y no se cumplen en el territorio. Y bueno, designamos parte de nuestros tiempos en formarnos y parte de los recursos en aportar también para que se puedan formar otros compañeros de distintas comunidades, de distintas localidades. Tenemos participación de los pueblos originarios dentro de nuestra base de producción y vemos la ausencia del Estado en todo sentido, mucho más en estos últimos tiempos en nuestro querido país. Hemos logrado discernir entre las bases de productor que el gran negocio, como acá dice un compañero, dijo que los políticos trabajan, el Estado trabaja para ello, para enriquecerse ellos. Y tuvimos últimamente unas verdades que quería compartir con ustedes,
que la política dejó de ser una herramienta que resuelva los problemas de la sociedad, sino es la sociedad misma desde la organización hacerle presión a quienes nos representan judicial y políticamente que aborden las problemáticas de la sociedad. Yo creo que vamos a tener que abordar, Latinoamérica va a tener que abordar muchas discusiones como esta con grandes personas, grandes disertantes, con mucho conocimiento, para que esto empiecemos a bajar líneas de desarrollo latinoamericano, por decirlo así, entre los países que estamos comprometidos con la sociedad, con los más vulnerables, y desde lo socioorganizativo encontrar respuesta y garantizar una alimentación sana, segura y soberana para ese pueblo que tanta demanda tiene sobre la calidad de vida, sobre todas las cosas, la alimentación, porque la salud no es solamente remedio ni doctores, sino alimentación sana, vivienda, transporte, y desde lo político no se está haciendo nada para garantizar eso. Así que, compañeros, la verdad que fue un gusto poder compartir y espero no aburrirle también con tantos dichos, pero tengo tantas cosas que me llevan a invertir en estos tiempos difíciles, en estos espacios para poder también poder difundir las problemáticas que nos está sucediendo en los rincones más difícil, que en mi provincia, por ejemplo, una de las provincias más hermosas del país para mí, y teniendo problemas de desarraigo por falta de Estado presente, por falta de inyección de recursos en la ley de acceso a la tierra, reglamentación del suelo, y sin la familia, sin el campesinado, quédese tranquilo que el pueblo perecerá, porque los que producen para agroexportación no les interesa la calidad de vida del pueblo en general. Así que muchísimas gracias, compañero, por permitirme compartir esto con ustedes y me comí las horitas tranquilo, así que un abrazo grande y será seguramente hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Orlando. Muy ricas tus reflexiones. Si no hay alguna otra pregunta más, por favor, vamos a ceder la palabra a Elena Almiraldi para que ella sea quien nos Hay alguien que tiene pueda la dar mano las... levantada. A ver, Tengo la ¿quién mano más? levantada hace un ratito. Si me quieres dar la palabra, hablo. Si no, hable. Sí. Sí, Eloisa, adelante. Gracias. Vilma, Qué perdón. linda. Un gusto de saludarte, Eloisa. Realmente. No, miren, lo que yo quería contarles es que me llena de angustia, ¿no? Escuchar ese retrato tan catastrófico que presentaron todos los compañeros que hablaron del estado de la protección social, porque es como si tuviéramos tiempo, de esperar que los estados que están, digamos, generando políticas públicas que nunca han dado respuesta y menos la están dando ahora, ¿no es cierto? Ahora que tenemos América Latina hundida en gobiernos de derecha, ni hablemos de protección social. No sería serio hablar de protección social con gobiernos que quieren destruir el Estado, ni siquiera achicar el Estado, ¿no? O sea, yo creo que está claro que debemos tomar desde cualquier lugar, desde la academia, desde la militancia, desde las asociaciones de trabajadores no formalizados, como le gusta marcar Elena, que no nos gusta inclusive el nombre, ¿no es cierto?, los no asalariados, porque en realidad hay que ver qué experiencias se están dando que sirven para inspirarnos. Yo creo que estaba pensando hoy, porque estuve hablando ya en la tercera reunión en la que participo, ¿no? Entonces quería solo transmitir esa pequeña reflexión. O sea, hoy estudiando qué está pasando en el mundo con los bancos, con las tarjetas, con la banca, que finalmente la banca es la que manda, no hace falta que explayarnos mucho sobre eso, ¿no? Brasil tiene un instrumento revolucionario que se llama PIX. ¿Qué es el PIX? El PIX es un sistema de transferencia de dinero donde no pagan nada, ni el que transfiere ni el que recibe. ¿Quién inventó eso? ¿Quién creó? ¿Quién lo puso en marcha? El Banco Central, el único banco que puede, en un gobierno progresista, hacerse cargo de que
tiene que crear una forma de conversar, el que debe y el que compra y el que paga, ¿sí? Se creó el PIX. Si hoy día uno pasa por Copacabana, por una playa, y le quiere dar algo de plata a alguien que quiere comer, le dan el PIX, que es como el alias. Le dicen, plata no tengo porque nadie anda con plata. Entonces le dan el PIX. Dice, póngame, por ejemplo, en las estrellas brillan en el cielo. Ese es mi PIX. Listo. Y los pobres piden hoy ayuda con el PIX, porque saben que la persona que pasa el PIX no va a pagar ni él va a cobrar. ¿Por qué? Porque es una función del Banco Central. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Está imitando a aquellos municipios que hoy pagan renta básica de ciudadanía con monedas sociales, quiere decir monedas sin interés. Entonces yo digo, pongámonos las pilas, como se dice en Argentina. Yo veo que Gustavo está durmiendo infelizmente porque son las 2:00 de la madrugada. O sea, miremos esos. Son las finanzas solidarias éticas, esas que dicen que hay otras formas de tratar el tema del dinero y de las finanzas solidarias que están haciendo mucho más trabajo que nuestro trabajo reflexivo sobre políticas públicas, porque las únicas políticas públicas que hoy están cambiando algo, con algunas excepciones, y yo espero que Uruguay sea una de estas. Tuvimos hace poco un congreso, Elena no se refirió a él, pero yo digo, donde tuvimos un viceministro de Brasil que nos vino a compartir y quedó muy sorprendido de lo bien que está la estructura burocrática, administrativa del Estado uruguayo, ¿no es cierto? El gobierno uruguayo. Entonces, como que en Uruguay alcanza con que empujar un poquito la ley de economía solidaria. Y en los otros lugares ver que Brasil mismo es un lugar que tuvo hace muy poquito tiempo una política votada, promulgada. Va a hacer falta ahora que un pasito más en el Senado, una política social que legaliza las monedas sociales con las cuales las personas en sus barrios y en sus pequeñas comunidades crean monedas y ahorran en las cajas estatales su dinero para que no pierda el valor con la inflación. Entonces yo digo, hay novedades, pero son lamentablemente a nivel de la sociedad civil y de los gobiernos locales. Eso es simplemente, Vilma, lo que quería decir para quedarme acá. No, yo sé que no son preguntas en sentido estricto a los compañeros, pero yo digo, realmente estamos en incendio total en todas partes, gobiernos más o menos progresistas. Miremos esos ejemplos, ¿sí? Y obviamente lamento en el corazón que Brasil hoy haya sido ejemplo desde ayer de una tragedia nueva que, digamos, hace que un momento preelectoral intente perjudicarlo al gobierno del presidente Lula con esa terrible tragedia que pasó en Río de Janeiro. Pero aquí me quedo y disculpen si me extendí un poquito. Gracias, Vilma. No, Eloisa. Muchas gracias, gracias Eloisa por tus reflexiones y por compartir también tu pensamiento. Creo que nuestro diálogo es precisamente, se refiere a ello para que cada uno podamos aportar con un granito de arena y bueno, pues seamos también los portavoces y hacer la incidencia en cada uno de nuestros países. Yo le pediría al doctor, antes de que Elena nos cierre, al doctor Héctor Béjar, que nos podría dar tal vez algunas palabras, porque considero que es sumamente importante después que ha escuchado la realidad de cada uno de los países sobre lo que es la protección social. Doctor Sergio o doctor Héctor Béjar, por favor. Si Muchas podría gracias. Muchas unos gracias. segunditos. Eh, Gracias. claro que sí, he escuchado con mucha atención las extremadamente interesantes intervenciones de ustedes, porque me dan un panorama muy variado
de lo que está aconteciendo con los derechos sociales en nuestra región. Desde, por ejemplo, el caso de Uruguay, en que obviamente Uruguay tiene todo un prolegómeno, digamos, toda una base previa de política dada por el vallismo, si no me equivoco, que ha permitido que Uruguay tenga una de las economías y uno de los sistemas políticos más avanzados, una de las políticas sociales y más avanzadas de América Latina ahora, de la cual tenemos mucho que aprender. Y también los casos de las organizaciones sindicales argentinas que han sido mencionados, las organizaciones cooperativas, la enorme cantidad de experiencias cooperativas que tenemos, grandes y pequeñas, en fin, y también las experiencias distintas de políticas y programas sociales de distintos tipos, desde los programas asistencialistas, los cuales no soy muy partidario, porque creo que subordinan a la gente, hasta las experiencias sobre las cuales tendríamos que estudiar muchísimo y volver muchas veces de transferencias no contributivas y sobre todo de rentas básicas. El caso, por ejemplo, de Brasil, citado recientemente por Eloísa, me interesa muchísimo, yo no lo conocía. Y si me permite, Raúl Luna, es el coordinador del grupo. Yo le voy Claro, a claro. escribir a Eloísa para que me describa un poquito más este sistema, el PIT, ¿no? Que hay en Brasil. Creo en general que el resumen que podemos hacer de esta reunión es un no resumen, es decir, un cuadro muy complejo de experiencias que al mismo tiempo que nos da una visión pesimista en la medida que las viejas políticas públicas que pudieron ayudar y proteger a la gente han sido o están siendo abandonadas, al mismo tiempo están surgiendo nuevas experiencias que nosotros deberíamos estudiar e intercambiar, ¿no? Eso es lo que yo podría decirles y agradecerles muchísimo haberme invitado a esta reunión que a mí me ha enseñado muchísimo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Los agradecidos somos nosotros por su brillante exposición y con toda su bagaje de experiencia que tiene en el tema. Mil gracias para que sigamos construyendo y tengamos presente siempre sus aportes han sido sumamente valiosos e importantes. Sí, ahora vamos a pedirle a Elena, por favor, sea quien nos dé las palabras de cierre. Elena, ¿estás por ahí? Bien, bien, estoy por acá, sí. Tienes la palabra. Como dijo Héctor, esto que sin duda queda como una reunión y una instancia abierta, pero quizás las conclusiones puedan ser los desafíos o qué tenemos por delante. Y sobre todo quería marcar algunas cosas que fueron como diferenciales en algunos conceptos que creemos que hay que profundizar y algunos desafíos que quedan acá arriba de la mesa. O sea, ¿qué más podemos hacer, como decimos últimamente en Uruguay? Con respecto al tema de los diagnósticos, ahí creo que el tema de profundizar, como empezaba Héctor, en el tema de qué estados tenemos, la decadencia de los estados, eso me pareció sumamente interesante. A veces vivimos la decadencia de los parlamentarios, la decadencia de la política, pero sobre todo
el tema del relacionamiento con la ciudadanía. Y ahí en eso diagnosticar, analizar. El tema de los derechos, tomamos como muy interesante el tema de revisar y también difundir, visibilizar los derechos y los acuerdos internacionales, los primeros fundacionales y aquellos que es la ampliación de derechos. Y en base a eso es el tema de la protección social. Y lo que sumaban otros en sus intervenciones, que es las constituciones nacionales, los que son los derechos de protección social marcados en la ley o en las constituciones de los distintos países. Después, en relación al tema de la inversión presupuesto, ahí hubo como un capítulo nombrado por muchos y hay que evaluarlo, estudiarlo, etcétera, de lo que hay y de lo que debería haber. Después un conjunto de conceptos que deberíamos hacer una lista de los conceptos que tenemos que profundizar porque es ahí donde también a veces tenemos matices, por lo menos, o diferencias. Uno en el concepto de vulnerabilidad, pobreza, formalidad, informalidad, trabajo digno, empleo digno, si nosotros vamos a promover que haya un empleo digno o si vamos a promover que haya un trabajo con protección social. Pero son cosas que tenemos que profundizar. Profundizar en los conceptos del mutualismo, el sindicalismo y lo poco mencionado, pero muy interesante, y fue mencionado en el chat, que el tema de la SAFAP y de la seguridad social privada y cómo eso se sustituye, la seguridad social solidaria, eso como otro eje para profundizar. Y después hice un capítulo con algunos desafíos, sin duda esta rica actividad. Los desafíos. Consideramos que el primer desafío es definir la protección social para la economía social y solidaria. Y acá lo tomamos muchos. ¿Es la protección social política pública o es un conjunto de prácticas sociales de nosotros y también de la política pública? Que acá un poco unía a este concepto o defendía a Eloísa, ¿no? Es decir, bueno, ¿es solo exigir la política pública o mientras tanto vamos haciendo y conociendo lo que hay? Entonces, la definición de protección social para nosotros es un debe y lo veíamos en la comisión. La capacidad de tener propuestas. No se trata solo de contar lo que hacemos en cada país y lo que no sé qué, es qué más podemos hacer. Y ahí surgían varias cosas, nuevas figuras de nuevas definiciones, pero nuevas figuras de la protección social. No puede ser sindicalismo, derechos de los trabajadores asalariados, cooperativismo, ¿qué más? Elementos, ahí surgía, pongo ejemplos, dos ejemplos, uno el de Raúl y el de Eloísa. El de Raúl, una propuesta, por ejemplo, alimentos y servicios en la protección social de calidad y elaborados o construidos en cadena de producción dentro de la economía social y solidaria. Es una propuesta, ¿entendés? Juntemos 20. El tema de que la protección social construirla desde lo local. Y lo local le sumo que no es solo los estados, como en Brasil, sino lo local también en las organizaciones sociales, pero construida desde lo local y desde lo solidario, con finanzas solidarias, ¿tá? Y recoger esa propuesta de Eloísa. Pero en lo que falta, sobre todo, es nuevas figuras, nuevos conceptos. No podemos seguir hablando de la misma forma que hablábamos hace 50 años cuando hablamos de protección social. Y bien la comisión lo dice y lo definimos y por eso convocamos a estas reuniones y por nosotros las convocaríamos todos los meses porque creemos que hay que elaborar propuestas, no solo ir a los encuentros a la OIT cuando nos llama, ir a todos lados, sino hay veces que tener propuestas claras.
Y para terminar, decir que la reflexión más importante es el estar hoy acá. ¿tá? Creemos que valoramos el haber sido autoconvocados, el estar reflexionando esto, el seguir estando, y sobre todo aquello de que creo que nunca mejor dicho, y creo que es de todos los días y para toda la vida, que no hay protección social más importante que la paz. ¿tá? Y eso que decía Héctor al principio, y ahora mencionaban otros, en los conceptos, cuando nos protegemos, protegernos es solidaridad, pero sin duda es la paz, y hay que redimensionar lo que es la paz. Me quedo por acá y abrazo a todos por estar. Muchas gracias, gracias mil. Raúl, si tienes algo más para que puedas cerrar, por favor. Sí, gracias. Creo que el conjunto de intervenciones así muy valiosa, también muy valiosa. Yo me quedaría, si me permiten, con el mensaje, Elena. Necesitamos paz. La economía capitalista crece y genera guerras, sino ¿dónde se van a gastar las armas? Las armas no tienen un fin decorativo. Si se producen es para gastarlas. No estoy diciendo ni justificando eso. Creo que invocamos desde este espacio a la paz para Gaza, la paz para todo el mundo, y que no haya más intervencionismo y que no se siga destruyendo la humanidad, la producción. Llamamos a la solidaridad y no a la guerra. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han permitido compartir. Gracias, Héctor. Gracias, Patricio, Elena, Wilma, Sergio. En fin, creo que gracias a todos y cada uno de nosotros por este espacio y que sigamos avanzando y compartiendo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlos y saludarlas. Gracias, doctor Héctor. Chao, Patrín. Buenas Orlando, noches. gracias. Abrazos Eloisa, a todos. un abrazo de corazón. Elena, mis Gracias. besos para ti, Elena. Gracias, Vilma.